Mini historias que nadie me cree. Debajo de mi cama. Era un pueblo chiquito, de esos donde las calles no están pavimentadas y todo se escucha más fuerte en la noche. Una madrugada, mientras intentaba dormir, escuché pasos. Pasos que no eran desde afuera, sino pasos que venían desde abajo de mi cama. Rápidos, corriendo de un lado a otro, como si alguien ahí abajo estuviera jugando. Pensé que era mi imaginación, hasta que me asomé y los vi. Unos pies, descalzos, firmes sobre el piso, pero no completos. Las piernas no subían. Los pies comenzaban en el suelo y justo donde empezaba el colchón se desvanecían. No había cuerpo, solo pies parados bajo mi cama, esperando. Desde entonces no he vuelto a dormir con los pies descubiertos, ni me he vuelto a asomar debajo de mi cama. El perro que ríe. Esto me lo contó un amigo que ya falleció hace tiempo, y aunque muchos ya no se acuerdan de él, esa historia todavía me pone la piel de gallina. Dijo que fue durante un viaje por la carretera viniendo desde Veracruz. Iban en familia con sus amigos, realmente no lo recuerdo bien, pero lo importante es lo que pasó a mitad del trayecto. Ya era tarde, cerca del atardecer. Decidieron parar en uno de esos miradores junto a la carretera para estirar las piernas y tomarse unas fotos con el paisaje de fondo. No había nadie más, solo el monte, neblina a lo lejos y silencio. Todo iba bien hasta que al volver al coche vieron algo, un perrito, parado a unos metros, flaco, pelaje oscuro, como si los estuviera esperando. Uno del grupo, en broma, dijo: ¿te imaginas que nos hablara? Todos se rieron, pero el perro no se movió. Solo los miró fijo y con unos ojos que no parecían de animal. Abrió el hocico y lo que se escuchó fue una risa humana. Burlona, seca, fuerte, como si viniera de lo más profundo del pecho, y luego simplemente se cayó, así, de golpe. La sonrisa del animal seguía ahí, pero ya no se reía, solo los miraba. Se quedaron congelados, no sabían si era una broma, si había un altavoz escondido o si alguien estaba jugando con ellos. Pero nadie se atrevió a comprobarlo. Corrieron sin mirar atrás y subieron al coche, cerraron las puertas y arrancaron. Al mirar atrás, el perro estaba sentado en medio de la carretera viéndolos fijamente, con una sonrisa macabra en su rostro. Dijeron que por varios kilómetros nadie habló, como si ese sonido, esa carcajada, se les hubiera quedado metido en el pecho. Y hasta hoy, nadie supo qué fue eso, solo saben que el perro rió. La mano que salió de la pared. Esta historia me la contó mi abuelita, y no es de alguien que la escuchó. Le pasó a ella misma cuando era niña. Durante varias noches, su hermanita amanecía con arañazos en la cara, rasguños finos, como si algo le hubiese pasado las uñas por la piel. Al principio, pensaron que se los hacía ella misma sin darse cuenta, pero la niña empezó a decir que algo la molestaba por las noches, que no podía dormir porque alguien se metía en la cama y la tocaba. Así que mi abuelita, en ese entonces con unos 8 o 9 años, decidió dormir con ella, simplemente para verificar que no fuera su hermanita quien se rasguñaba al dormir. La cama estaba pegada a la pared, así que mi abuelita se acostó de ese lado. La más pequeña se quedó hacia afuera, y entre juegos y cuentos, ambas se quedaron dormidas. Pero en la madrugada, mi abuelita se despertó. Sintió algo. Primero pensó que era su hermana, porque sintió como que alguien le acariciaba el pelo con suavidad, dedos finos, como si jugaran con sus mechones. Pero su hermana estaba del otro lado y dormida. Entonces, lentamente se giró hacia la pared, y lo que vio la dejó helada. Una mano salía entre la cama y la pared, una mano pálida, huesuda, como si no tuviera carne. La palma se abrió como si se preparara para agarrarla y comenzó a acercarse directo hacia su cara. Mi abuela no gritó, no pudo. El miedo la paralizó. Solamente cerró los ojos y se cubrió con la sábana. Empezó a rezar una y otra vez,
hasta que el sueño o el miedo o quizá algo más la venció. Al despertar, la mano ya no estaba, pero los rasguños en la cara de su hermana no volvieron a aparecer nunca más, y desde entonces esa cama quedó vacía. Las paredes que suspiraban. Siempre quise tener mi casita, no una grande ni lujosa, solo una donde pudiera empezar de nuevo con mi esposo. Como saben, los precios en la ciudad son una exageración, así que buscamos en esos pueblitos que dicen que están a 40 minutos, pero llegas en 2 horas. Encontramos una casita, vieja, sí, pero con techos altos, pisos de madera y ese encanto que tienen las casas con historia. Los primeros días fueron normales, pero en la primera semana notamos algo extraño. Cada noche, cuando la casa se quedaba en silencio, se escuchaba un suspiro. Al principio pensé que era el viento colándose por alguna rendija. Luego creí que era simplemente mi imaginación por vivir en un lugar nuevo. Pero entonces mi esposo también lo comenzó a escuchar. Los suspiros comenzaron a ser largos, como si alguien estuviera justo detrás del muro, exhalando con tristeza. Siempre en el mismo lugar, siempre a la misma hora. Una noche, el suspiro fue tan fuerte que me levanté con la piel erizada. Estaba segura de que había algo ahí adentro, de donde venía, de esa pared. Esa misma noche, con el miedo haciéndonos sudar frío, rompimos la pared. Y detrás del tabique había huesos. Restos humanos apilados de forma grotesca. Un cráneo con la boca abierta como si estuviera muerto pidiendo ayuda. No dijimos nada, no gritamos, no lloramos. Solo nos miramos sabiendo que esa casa nunca fue un hogar. Empezaron a escucharse más suspiros, más lamentos. Salimos corriendo, no pudimos con eso, así que solamente le hablamos a la policía, pero al día de hoy nadie vive en esa casa. El hombre del impermeable amarillo. Esa noche veníamos de Yautepec rumbo a Cuernavaca. Íbamos un grupo de amigos riendo, cantando, todavía con la euforia de la fiesta. La música sonaba fuerte, las ventanas abiertas y el aroma de cigarro flotando en el aire. La carretera estaba casi vacía, hasta que salimos de una curva. Fue ahí donde lo vimos. Una figura, parada justo en medio del carril. Era una persona. Llevaba un impermeable amarillo largo hasta los tobillos. Le cubría todo el rostro y en la mano derecha sostenía una pala. No tuve tiempo de frenar, solo apreté el volante y pisé el pedal con fuerza. Pero en vez de impactarlo, corrió hacia el coche. Pero simplemente lo atravesó, tal cual, como si fuera humo, como si no estuviera del todo en este mundo. Todos lo vimos. Nadie habló por varios segundos. Cuando por fin reaccioné, nos orillamos, bajamos y revisamos el coche. No había nada, no había nadie. Ni una huella, ninguna marca en el carro. Solo el silencio de la madrugada y el eco de nuestras propias respiraciones agitadas. Nunca supimos qué era, pero desde entonces cada vez que tomamos esa curva, bajamos la música y miramos 2 veces. El jinete del Arenal. Fue durante una ida a Chalma. Íbamos caminando por el paraje del Arenal, 3 amigos y yo, a unos 20 metros de la parada. Todavía había gente alrededor. Era de noche, pero no tan tarde. El camino era angosto, de tierra suelta, y a lo lejos se veían las luces de la estación. Pero también a lo lejos vimos a un señor, montado a caballo. Llevaba una capa larga y negra, casi rozando el suelo. Avanzaba lento, con la cabeza agachada, como si rezara o murmurara algo. Lo raro fue que no se escuchaba ni el trote del caballo. Cuando pasó a nuestro lado, alzó la capa y sin detenerse nos cubrió a los 3 con ella. Todo quedó en la sombra por un segundo, como si el mundo hubiera desaparecido. Pero cuando la tela dejó de cubrirnos, ya no había nadie. Ni el caballo ni el jinete. Solo nosotros parados en medio del camino.
Mirándonos con cara de no entender qué acababa de pasar, corrimos hacia la parada donde había 2 personas esperando. Les preguntamos si habían visto el señor o a dónde se había ido. Nos miraron extrañados y solo dijeron que no habían visto a nadie pasar en caballo. Nunca supimos quién fue o quién era, pero desde entonces cuando alguien menciona el Arenal, nos quedamos callados.